Hola, buenas. Hace un año, el 28 de mayo del 2023, se celebraron en Extremadura, como el resto de las regiones de España, las elecciones autonómicas y municipales también en nuestros pueblos. En aquellas elecciones, el Partido Socialista en Extremadura fue el partido que mayor voto obtuvo, seguido a muy poca diferencia el Partido Popular, pero fue la segunda opción. Quedaron los segundos. A la hora de investidura, Vox apoyó la investidura de María Guardiola y es el momento de hacer un análisis de lo que llevamos de legislatura, un año del gobierno de María Guardiola. Para empezar, a las extremeñas y los extremeños hoy en día, el acceso a la vivienda, tener una casa, vivir en una casa, tener una familia, lo que es tener un hijo o hacer un proyecto de vida, es imposible. Una tarea muy difícil, debido a la situación precaria de los trabajos, la falta de estabilidad laboral y por unos sueldos de miserias. Esas son las políticas que nos llevan aplicando desde hace ya muchísimos años tanto el Partido Popular como el PSOE, que son los dos partidos que han ido alternándose en los gobiernos sucesivos, tanto a nivel local, regional y nacional, con sus políticas. Nos están haciendo que vivir en un piso, en una casa, tener una casa o crear una familia sea un privilegio. Es un fracaso para la sociedad, sus políticas. Dicho esto, Partido Popular María Guardiola, en campaña, su eslogan era "Habla Extremadura", y es momento de que Extremadura hable y le comente a María Guardiola qué es lo que está sucediendo en nuestra región tras un año de su mandato. Como he dicho ahora en breve, el acceso a la vivienda en nuestra región es muy complejo, muy difícil, debido a los altos precios tanto en la compra como en el alquiler. Precios que son inalcanzables para la gran mayoría de las extremeñas y de los extremeños, porque es que nos cuesta llegar a fin de mes, con los salarios de miserias que tenemos, con la falta de oportunidades de trabajo y por la precariedad laboral y por la inestabilidad laboral. Es imposible, muy difícil, que los jóvenes hoy en día se puedan emancipar y poder en una vivienda para crear un proyecto de vida. Hace falta por parte del gobierno, tanto a nivel municipal y regional y también a nivel nacional, políticas públicas relacionadas con las viviendas sociales destinadas al alquiler, para que se pueda poder acceder a ellas y de una forma donde con los bajos sueldos que tenemos la gran mayoría podamos permitirnos. Por otro lado, la tasa de pobreza en Extremadura es el 30%, la más elevada del país. Ha aumentado un 7,6% al 9,7% a finales del 2023. Ella fue nombrada en mayo y a finales del 2023 esta era la situación en relación a la pobreza. 6 meses ya de su legislatura. En el 2024, la población extremeña en riesgo de pobreza
es del 32,8% en lo que llevamos de año. No ha habido cambio, se mantiene. Seguimos siendo la región o de las regiones más pobres de España. Otro dato. Extremadura pierde más de un comercio al día durante el último año, desde abril del 2023 hasta abril del 2024. Un total de 508 comercios han cerrado en nuestra región. Esa es la realidad. Otro dato. Extremadura lidera el desempleo juvenil en España. La tasa de desempleo juvenil ha aumentado 13 puntos hasta alcanzar un 44,91%. Más de 20.000 jóvenes extremeños y extremeñas han tenido que emigrar de nuestra tierra en los últimos años ante la falta de oportunidades que en esta región se dan y gracias a sus políticas. Como he dicho anteriormente, ustedes, tanto el PSOE como el Partido Popular, han sido los dos partidos que han gobernado nuestra región y en el Estado español. Y sus políticas se reflejan en esto. Este es el resultado de sus políticas. Vamos a seguir con más datos. La situación de las residencias de mayores en Extremadura. Las residencias públicas pertenecientes al SEPA están en una situación lamentable por varios motivos. Por la falta de personal, por la falta de medios para poder atender a los usuarios. Se necesita más inversión para dar una atención de calidad y personalizada como requieren actualmente los usuarios de las residencias públicas de mayores, ya que son centros libres de sujeciones y para ello se necesita más inversión material en medios y más personas para dar una atención adecuada. También hace falta más plazas para nuevos residentes, para que desaparezca esa larga lista de espera de muchas personas mayores ya que necesitan entrar a una residencia y no pueden y están en su casa. Y eso es un problema muy grave para ellos y para sus familiares. Una situación muy compleja. Por ello es necesario que se invierta y no se mire para otro lado. En más plazas, mayor personal y más inversión para medios en las residencias públicas del SEPA. Y vamos a seguir por otra rama, por la rama de la sanidad. ¿Os acordáis del COVID? Todo lo que se nos prometió, tanto del antiguo gobierno del PSOE como del PP, la importancia que se daba a la sanidad pública y también a las residencias públicas, como he dicho anteriormente, porque hizo estragos el COVID. El COVID-19 saltó a la cara a la clase política porque dejó en evidencia la precariedad y la falta de inversión que hay. Se prometió reforzar la sanidad pública. Pues bueno, a ver si es verdad, porque la situación de la sanidad pública sigue igual. Hace falta estabilidad y unos salarios en condiciones para los médicos, las enfermeras, los auxiliares y el resto de los trabajadores sanitarios y no sanitarios que están en los centros residenciales. ¿Y qué pasa con la Extremadura rural? Con la atención primaria. Los pueblos de la comarca del Jerte y de la Vera y de la zona de Olivenza, los pueblos, se echan a la calle a manifestarse ante la falta de personal y de medios
¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es claramente que es más de lo mismo. En vez de preocuparse en cuestiones importantes y necesarias y reales, como he hablado en este vídeo, que he hablado de 5 cuestiones importantes, 6 como mucho, que son muchas más. Podemos hablar del tema del tren, que se habla mucho del tren de Madrid-Lisboa, pero ¿qué pasa con el resto de instalaciones ferroviarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura? ¿Por qué no se potencia? ¿Por qué no se aumenta la red de ferrocarril en Extremadura? ¿Por qué no se vertebra en hacer un tren digno que comunique y vertebre a la sociedad extremeña a nivel de pasajeros y de mercancías? Estas son las cuestiones importantes de la sociedad extremeña, todo lo que llevo hablando. Pero ¿usted qué hace? El Partido Popular con sus compañeros de Vox, vamos a decir las cosas claras, porque son primos hermanos, dan más importancia y se están gastando más dinero en cuestiones banales. Dan prioridad a dar más publicidad a la tauromaquia y a la caza, a cuestiones religiosas, a cuestiones suyas particulares, porque eso les importa a ustedes. Su legislatura es esa: apoyar la caza lo máximo posible, apoyar la tauromaquia lo máximo posible, fomentar las cuestiones religiosas suyas las máximo posible, y luego pan y circo. Y los problemas reales, como los que llevo diciendo, no les importan o lo tapan. ¿Por qué? Porque no les interesa. Porque realmente ustedes, el Partido Popular, que es el que gobierna en Extremadura, está dirigido bajo los intereses del Partido Popular a nivel nacional, que son los que marcan la agenda de Madrid. O nos acordamos de cuando la presidenta María Guardiola dijo claramente en rueda de prensa que no iba a pactar con Vox, y dijo unas cosas que todos nos quedamos sorprendidos. Pero en menos de media hora, a la hora de hacer esas declaraciones, tirón de oreja desde Madrid y cambios de postura. Y ahora está más preocupada y más atenta en satisfacer las demandas absurdas de sus socios de Vox que a defender las necesidades y las demandas de la población extremeña. Nada más. Muchas gracias. Estamos hablando. Extremadura habla.